Bien, muy buenas tardes a todos y a todas. Le damos la bienvenida a otra charla, a otro encuentro de la Asamblea Paremos el Desierto Verde desde Santa Clara del Mar, el partido de Mar Chiquita. Queremos contarles un poquito, primero saludar a Enrique Viale y, si él nos permite, hacer como una pequeña introducción para la gente que está conectada y no conoce la problemática que estamos viviendo hoy en la región en cuanto a la nueva ordenanza aprobada por el Consejo Deliberante en plena pandemia, votada por unanimidad, que viene un poco a retroceder el amparo que teníamos de los 1.500 metros de las fumigaciones y nos está poniendo en jaque con la cuestión de las fumigaciones a 150 metros de nuestra localidad, a 25 metros de los arroyos, de los cuerpos de agua, a 200 de algunas escuelas y a 50 metros de otras escuelas rurales. Así que nada, ese es un poco el panorama y la lucha que venimos dando desde la Asamblea, y este espacio lo creamos porque creemos fundamental la participación ciudadana y en las temáticas ambientales más que nada, además de en la política, en las temáticas ambientales es fundamental, aparte es un derecho también, avalado por la Constitución y por la Ley del Ambiente. Así que bueno, hoy nos toca hablar con Enrique Viale, abogado ambientalista, creador de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y también docente. Enrique, por ahí, si me llego a olvidar de algo, vos podés contarlo, pero bueno, pero no tiene que ser tan larga, ¿eh? No. Abogado ambientalista está bien. Abogado ambientalista, pero también lo que nos gusta del perfil de Enrique es la lucha en territorio que da, que en las temáticas ambientales eso es fundamental. Ha estado en varias de las luchas, acompañando el territorio con la población, así que eso está buenísimo. Bueno, saludarte y agradecerte, Enrique, primero. Bueno, gracias por invitarme, estoy muy contento de poder participar acá, charlar un rato con todos ustedes. Yo les contaba que estaba muy interesado en la lucha que venía dando Mar Chiquita, una lucha muy interesante, ¿no? Un avance de los tantos que hubo. El extractivismo no se tomó la cuarentena como muchos de nosotros, y uno de los lugares donde mayor resistencia hubo, y es interesante, fue Mar Chiquita, ¿no? Que salió a las calles incluso a defender sus derechos de forma masiva, ¿no? Para una localidad, para la proporción de habitantes, realmente de forma masiva, ante un atropello tan grande. La verdad que el atropello, hacerlo en plena pandemia, donde todos estamos encerrados, etcétera, esa además inconstitucional, ¿no? Claramente inconstitucional, lo que hicieron desde la propia Intendencia y de la Consejo Deliberante. Dale, por ahí en una segunda parte de la charla vamos a tocar la cuestión más local. Me interesa porque recientemente con Maristela Pampa estuvieron lanzando estuvieron realizando la presentación de un trabajo que vienen haciendo hace mucho tiempo en conjunto, que es el Pacto Ecosocial y Económico, y mañana, si no tengo mal entendido, lo están lanzando a nivel de Conosur, ¿no? O sea, un proyecto que nace de ustedes. Si querés contarnos un poco en qué se basa o cómo nació, y después nos metemos un poquito en la agroecología, que es uno de los puntos también importantes dentro de eso. Bien. Bueno, a ver, nosotros con Maristela Pampa, una socióloga muy reconocida, venimos trabajando hace mucho tiempo, ¿no? Ella es lo que se llama una académica anfibia, ¿no? Un pie en la academia y un pie en los territorios. Yo soy un abogado ambientalista, que entre los dos empezamos hace ya varios años, incluso antes, con la recordada Norma Giarraca, una socióloga rural muy, muy reconocida, que ha formado muchísima gente. Formamos como una especie de armada Brancaleone, decimos nosotros, o de intentar ayudar o colaborar en la medida de lo posible, y de aprender además, fundamentalmente, de distintas luchas socioambientales en distintas partes del país, e incluso de la región, ¿no? De América Latina. Y de ahí nos fuimos nutriendo muchísimo, ¿no? Por supuesto, de los saberes, etcétera, locales. Y desde ahí nosotros, para resumir, porque si no sería muy largo, cuando comienza la pandemia y en nuestro país se empieza a hacer sentir el encierro, etcétera, y veíamos que esto tiene una causa, por supuesto, es una gran crisis sistémica, ¿no? Una crisis del sistema,
pero además las causas de la pandemia, las causas de la aparición de estos virus íntimamente relacionadas con la degradación ambiental, sentíamos que era un momento de oportunidad, que sentimos que es un momento, no ni siquiera era, sino que sigue siéndolo, un momento de disputar, ¿no? Disputar sentidos, disputar cómo volver, cómo vamos a volver de esta pandemia, ¿no? Si vamos, cómo volver si como todo, si lo que quiere el sistema, que es volver a la vieja normalidad que nos trajo hasta acá, o podemos disputar algunas cosas. Y desde ahí que hicimos, además veníamos justo, nosotros estábamos terminando un libro con Maristela, un libro que prácticamente lo teníamos entregado, obviamente que volvió con la pandemia eso para reescribirse muchas de las partes, y una de las cosas que hacíamos era propuestas concretas para salir, etcétera, obviamente tomadas, no son inventos nuestros, sino tomadas de distintos debates, etcétera, en los territorios, ¿no? Y una que dijimos es, hay que salir a disputar. Es el momento de salir a disputar. Y una de las cosas que pensamos era esto, ¿no? Una especie de acuerdo, pacto entre la sociedad, el Estado, etcétera, para ver cómo volvemos de esta. Digo el Estado, decimos el Estado no porque seamos unos amantes y confianzudos ciegos, porque el Estado muchas veces, y sobre todo en nuestra región, es cómplice de los sistemas, ¿no? Extractivista, fosilista, capitalista, etcétera. Pero sí sabemos que el rol del Estado va a ser clave para la reconstrucción de la sociedad después de esta crisis sanitaria, de esta crisis ambiental y de esta crisis económica, que lo que saben dicen que va a ser una crisis superior, incluso, digo, en términos estrictamente económicos, a la Gran Depresión de la década del 30, ¿no? Una crisis económica sin precedente a nivel mundial, más allá de la cuarentena o no, porque la cuarentena, la crisis es la pandemia, no la cuarentena, ¿no? La cuarentena es una de las medidas para tratar. Países que no han hecho la cuarentena están en peor, incluso económicamente, o tan mal como los que hicieron cuarentena, pero con miles de muertos. Digo, no quiero entrar en ese debate, pero digo, no es por la cuarentena que va a ser la crisis mundial, sin precedente, ha bajado el PBI de una manera estrepitosa. Bueno, lo que sabemos. Entonces, en ese sentido, lo que salimos es a tratar de disputar en ese sentido, y es donde salimos con este pacto ecosocial y económico, ¿no? Donde queríamos juntar justicia ambiental y justicia social, ¿no? Que muchas veces está disociada. A veces está disociada por los movimientos ambientalistas ecologistas, que dicen, no, a mí déjame, yo no me quiero meter en entre comillas, ¿no? En política, en lo social. Nosotros solo nos quedamos con lo ambiental, como si eso fuese posible, para nosotros no es posible. Y también lo social, ¿no? Hay muchas organizaciones sociales o referentes históricos que dicen, no, lo ambiental déjalo para el primer mundo, nosotros tenemos que desarrollarnos. Es decir, había una disociación, o hay en muchos casos una disociación entre esas dos justicias, y creo que es el momento de juntarlo. Por lo que dijimos, ¿no? La crisis social actual tiene una raíz, evidentemente, obviamente económica, etcétera, pero también, como dijimos, esta pandemia tiene una raíz ecológica, ¿no? De crisis ecológica. Y desde ahí donde salimos con el Pacto Ecosocial del Sur, el Pacto Ecosocial Económico, primero lo planteamos para Argentina, con muchas reivindicaciones que tiene historia en Argentina, ¿eh? No son inventos nuevos, empieza, y van a ver que no es un pacto verde, no es que nosotros queremos un pacto verde así sin más, sino que empieza con el ingreso universal ciudadano, o sea, una renta básica universal. Algo que tiene una historia en Argentina muy grande, de lucha, la CTA, Rubén Lobolo, el economista, que tiene más de 3 décadas peleando por eso, y haciendo, y que además nos dimos cuenta que es el momento de plantear cosas que hasta hace poco parecían impensadas. Digo hasta hace poco porque estoy diciendo hace 4 meses, ¿no? Bien. Nos parece que estamos toda la vida encerrados, pero eso comenzó hace 3 meses. Y hace 4 meses plantear muchas de estas cosas era una locura. Y ahora ya no lo es tanto, o por lo menos es más fácil para nosotros contestar, ya invisibilizarnos, ridiculizarnos, etcétera, ya es más difícil, porque está 3/4 parte del planeta confinado por una crisis de este tipo. ¿No es más que ver por ahí una matriz o una trama ambiental, digamos, y que la política y que las gestiones del territorio tengan siempre en cuenta eso, ¿no? Que atraviese, digamos, cualquier política? Eso es algo que es una obsesión que tenemos hace mucho tiempo.
hay como una manía, no una manía, sino hasta, bueno, es una forma de autodefensa también de la clase política, digo, y de toda la clase política, de encapsular la cuestión ambiental y ponerla en un compartimiento estanco. Incluso hasta quienes son simpáticos para nosotros, también, los que van a tener, sí, el día del ambiente, van a tener un ministerio, lo que sea, una secretaría, puede ser local, que puede ser muy simpática, pero donde se decide todo es en el Ministerio de Economía, en el Ministerio de Producción o en la Secretaría de Producción, o ahí en las localidades más pequeñas será en ordenamiento territorial, que ahí donde después lo otro, bueno, vamos a plantar árboles, etcétera, las cosas simpáticas. Y dejarlo en un compartimiento estanco, ¿no? Cuando se deciden la verdad de las cosas, bueno, eso es lo que hablamos cuando juntar justicia social y justicia económica, cuando decimos juntar una cosa con otra, tiene que ver con esto también, ¿no? Que sea absolutamente transversal, que cuando se decida la política económica se la haga también con mirada en este sentido. Y también lo del pacto ecosocial está muy en ese, yo le decía que el primer punto era el ingreso ciudadano universal, el segundo punto es un cambio progresivo impositivo, del sistema impositivo. Es decir, es como, pero ¿qué tiene que ver? Vos sos ambientalista, ¿cómo te...? Bueno, no. Necesitamos cambiar el sistema desigual que tenemos. O sea, las desigualdades, estamos en un momento de la historia de la humanidad de mayores desigualdades por siempre. Donde ahí están los súper ricos, vieron ese concepto que ese concepto recién nace en el año 2008, con la crisis del 2008. Los súper ricos, que son, vieron que siempre escuchábamos, ya ni me acuerdo cómo son, pero 8 ricos es el equivalente a 1.000 millones, ¿cómo puede ser? ¿No? Que 8 personas tengan, o 100 súper ricos es lo mismo que la mitad de la... Eso no, bueno, eso se replica a niveles locales también, ¿no? Donde hay determinadas... Y eso tiene que ver con también sistemas impositivos, obviamente que no es solo eso, es un sistema capitalista, etcétera, desigual, pero eso hay que empezar a intentar revertirlo y darle una igualdad. Y ahí es donde decimos el impuesto, dentro de eso está el impuesto a las grandes fortunas, ¿no? Este es el momento para eso. O sea, y lo han hecho los países hasta más conservadores, cuando entraron a la guerra mundial, etcétera. Países como Estados Unidos, incluso países europeos, han cobrado impuestos a las grandes fortunas para sostener esos momentos tan difíciles, ¿no? De crisis. Ese es el impuesto a la herencia, que ¿saben quién lo sacó en Argentina? Lo sacó Martínez de Oz, Videla, ¿no? Sacó el impuesto a la herencia, que era uno de los impuestos más redistributivos, que es un impuesto mínimo, ¿no? Que es o sea, el que hereda va a seguir siendo rico, o sea, el que hereda de un rico va a seguir siendo, pero es una forma de redistribuir, ¿no? Bueno, entre otras cosas, y no sostenerlo como se sostiene en Argentina a través del IVA, y que lo paga todos por igual, o sea, y el pobre lo paga en mayor proporción, ¿no? Porque su ingreso es mucho más, y el impuesto a la ganancia, ¿no? Que es las clases medias y bajas, son los que terminan sosteniendo el sistema impositivo de nuestro país. Lo que quiero decir es, vuelvo con eso, o sea, es el momento de disputar, es el momento de que las cosas que parecían impensadas ahora pueden llegar a tener un viso de razón. Por supuesto que no es fácil, pero bueno, en esto estamos. ¿Qué rol juega el punto número 5 de este pacto ecosocial y económico? Trabaja directamente con una transición socioecológica y uno de los puntos claves es la agroecología que plantean. Entremos un poquito más en ese asunto. ¿Cuál es la propuesta, digamos, en ese sentido de un cambio de modelo de producción? Son propuestas en construcción y son propuestas y como tales son motivo de debate. Así que yo hasta te preguntaría a vos después cómo hacemos eso. El quinto punto, como decías vos, es el más verde, si se quiere, el que uno esperaría de lo ambiental. Y para nosotros, obviamente, es uno de los más importantes. El tercero es la auditoría, lo digo rápido, auditoría y suspensión del pago de la deuda externa. El cuarto, un sistema nacional de cuidado, que nos parece fundamental en este marco además, de alguna manera compensar lo desigual que está el sistema de cuidados en Argentina por la mujer, ¿no? Que es la que se encarga de todo. Y el quinto punto, que es una transición socioecológica radical. Obviamente pausada, con etapas, etcétera, pero radical. Lo que queremos decir con radical es que es el momento de la radicalidad. Estamos viviendo un momento radical, no de la Unión Cívica Radical, ¿no? Sino un momento radical en el sentido que estamos viviendo una crisis sin precedentes, etcétera, como dijimos antes, que nos tiene encerrado 3/4 partes del planeta.
Y en ese sentido hay muchos, ¿no? Ahí hay que pensar un montón de cosas. Entre otras cosas, uno de los, y para Argentina sobre todo, que tiene 23 millones de hectáreas ocupadas con soja transgénica, por ejemplo, y tiene 500 millones de litros de agroquímicos que se arrojan sobre nuestras cabezas, sobre las cabezas de las escuelas rurales, etcétera, es el tema de cuestionar el modelo de agronegocio, ¿no? Cuestionar este modelo productivo. En realidad hay que cuestionar todo el modelo productivo y empezar una transición hacia otro sistema productivo. Y en ese sentido, en materia agrícola, agrícola-ganadera, es fundamental el sistema agroecológico, ¿no? Creo que el que puede dar la vuelta de tuerca para salir de esto que nos tiene encerrado, ¿no? Y que pareciera que está en el poder que tiene el agronegocio, un agronegocio que se vio profundizado, que nos ha hecho creer que hay una sola forma de hacer agricultura, ¿no? Y que es a través de transgénicos y uso de agroquímicos. Cuando eso en Argentina se autorizó, esta soja transgénica recién en el año 96, ¿no? Es decir, hace 20 y pico de años. Y la agricultura tiene 10.000 años. Y esto hace 20 y pico de años, y miren el poder que tiene, que en el imaginario social, háblenlo con cualquiera, ¿no? La única agricultura posible es esa. No, bueno, está bien lo de agroecología, qué lindo, pero la verdad que esto es lo único, bla, bla. Esto es volver para atrás cuando es al contrario. La agricultura del futuro no es la agricultura del futuro, la agricultura del futuro es la agroecología. Y se lo discuto en cualquier término, en cualquier ámbito. Se lo discuto hasta los más economistas ortodoxos. ¿Qué quiero decir? Si uno ve los debates que hay en Europa en este momento, los debates sobre estos temas son clave por ejemplo, para el comercio internacional. Es decir, yo creo que no va a pasar mucho tiempo de que Europa deje de comprar soja transgénica con uso de agroquímicos. Y ahí nos va a dejar pata para arriba. Si bien tenemos todavía China, que va a comprar por un tiempo más, que es el gran comprador, Europa compra una porción importante para alimentar a su ganado, etcétera. Pero cada vez hay más campañas, cada vez hay debates. Fíjense los debates que hay ahora en Europa, enormes, sobre cómo volver la alimentación. Hay debates enormes sobre el glifosato, etcétera. Entonces, hasta en términos, ortodoxos, hay que ser inteligente y repensarlo. Y por supuesto, obviamente, yo no tengo duda, nosotros lo que planteamos con la transición socioecológica es la parte esa de que, como volvamos ahora, el rol del Estado es fundamental para eso, ¿no? Ajá. Y la transformación socioecológica puede generar además mucho puesto de trabajo, mucho trabajo, ¿no? Ese keynesianismo verde sería, si se quiere, o si se quiere, para más tradición argentina, una especie de plan quinquenal, que más teniendo en cuenta el peronismo, el plan trienal de la década del 70, que tiene que ver con eso, ¿no? Una transformación productiva, etcétera, que genera muchísimo trabajo. Transformar el sistema energético argentino puede generar muchísimos puestos de trabajo. Y es algo que además tenemos que hacerlo, porque el mundo va para ese lado, porque el cambio climático no exige salir de los combustibles fósiles y no seguir apostando por vaca muerta. En el sistema productivo, ahora lo vamos a hablar si querés un poco más en detalle, en el sistema de agroecología me parece que es clave, ¿no? Y ahí es donde se pueden hacer muchas cosas. Yo no sé si querés que empecemos con eso. Sí, yo te he escuchado hablar, por ejemplo, de dos conceptos. Los cordones verdes que tienen que crecer, digamos, en las pequeñas ciudades también, porque eso es una cuestión que acá nos toca mucho, que los campos de acá están manejados por industriales, en realidad, que son de afuera, que vienen a decir eso y que no producen alimentos para nosotros, digamos. Entonces, en ese sentido, son los cordones verdes y otro es el concepto de nueva migración, ¿no? De las grandes ciudades a la ruralidad o a las pequeñas urbes. Pequeñas o medianas. Eso es fundamental, repensarlo ahora, y es el momento también de ver cómo hacerlo. Y ahí el rol del Estado me parece que es clave. Primero, el agronegocio no produce alimentos, eso está claro. Incluso ahora lo están reconociendo ellos mismos, ¿no? Porque hasta hace poco eran los grandes productores de alimentos. Es muy gracioso lo que pasa y mírenlo, porque eran los grandes productores. ¿Vieron ese famoso dicho que inventaron, que Argentina puede alimentar a 400 millones de personas? Eso lo tenemos todo y lo repetimos porque nos da orgullo. ¿Viste? No le podemos dar a nosotros, pero 400. Pero ahora con el tema de la expropiación de Vicentín, salieron, incluso dicen que yo no lo vi, pero ayer uno de los Vicentín lo dijo. Cuando le dijeron, bueno, la soberanía alimentaria, no sé qué,
dijo, ¿qué soberanía alimentaria si nosotros hacemos poroto de soja para los chanchos chinos? Es increíble, y lo están empezando a reconocer, y lo vi en otro lado, es referente al agronegocio. Como les dio miedo lo de soberanía, más allá de que está el debate si servía o no para la soberanía alimentaria, que lo podemos para otro momento, escucharon soberanía alimentaria y dicen, no, ¿qué soberanía alimentaria si nosotros no es comida lo que hacemos? Entonces eso es fundamental. El agronegocio hace una agricultura que no produce alimentos, produce commodities para exportar afuera, ¿no? Esa es una de las primeras cosas, una de las primeras conclusiones, que ahora ya no hay discusión. Hasta hace poco, antes de Vicentino lo discutían esto, ¿no? ¿Cómo no? Todo lo que tenés, ¿se acuerdan de esa frase? Todo lo que tenés en la mesa, cuando cenan, es nuestro, el campo, ¿verdad? Bueno, primero además hasta discutir qué es el campo, ¿no? Como el campo, no es, el campo lo han hecho sinónimo de glifosato, ¿vieron? Y la soja transgénica, como si eso fuese, no hay otro campo, ¿viste? La verdad que la mayoría de lo que tenemos en la mesa no viene de ahí, ¿no? Viene de pequeños, medianos productores que producen comida en distintos lados, de la forma que pueden, algunos con químicos, otros sin, pero bueno, es otra agricultura. Entonces eso, en primer lugar, me parece para enmarcarlo. ¿Qué quiero decir? Porque lo que tenemos que buscar, además es una agricultura sin agricultores, ¿no? Porque es una agricultura que expulsa gente del campo a las ciudades. No es casual lo que pasó en Argentina. No es casual que, más allá de las pobrezas, el sistema desigual, etcétera, estos cordones o las villas miserias en las ciudades como Buenos Aires, etcétera, Buenos Aires, Rosario, Gran Córdoba, etcétera, que son muchos expulsados del campo, familias expulsadas. Hay un estudio de los Movimientos Nacional Campesino Indígena que dice que en los primeros 10 años de la aplicación de la soja transgénica, al menos 200.000 familias fueron expulsadas. Yo creo que son muchos más ahora. Y que terminan, como les dije, ¿no? Viviendo de la forma que pueden en las grandes ciudades, etc. De una forma totalmente indigna. Y eso no pasó solo en Argentina, sino también en los países vecinos, ¿no? Que tienen muchos expulsados también. Paraguay, hay mucho expulsado de otros países que terminan también viviendo estas condiciones indignas. Un modelo de agronegocio que, se sabe, la República Unida de la Soja no es solo Argentina, sino también tiene parte de Uruguay, Paraguay, Brasil, etcétera. Es decir, gente expulsada. Miren, en los últimos 10 años la ciudad de Buenos Aires creció un 50% de la población en villas, de los que viven en las villas. Además de una crisis habitacional, etcétera. Entonces, este es el momento de repensar una agricultura con agricultores, y para eso se necesita tierra, ¿no? Es decir, el cambio es ese. Y ahí es donde empiezan a jugar un montón de cosas, y como dije yo, nosotros tomamos conceptos de mucha gente que viene trabajando esto hace mucho. Uno de los que viene es Walter Pengue, el ingeniero agrónomo, tan reconocido, uno de los pioneros de cuestionar el modelo de agronegocio, que él plantea hace mucho tiempo el tema de los escudos verdes, ¿no? Nosotros decimos cordones, escudos verdes, que es como una especie de protección para separar el agronegocio. El agronegocio, la fumigación, etcétera, de las ciudades, en principio. Pero no es solo eso, es mucho más que eso, y es lo que nosotros planteamos acá. La salida del agronegocio va a ser transicional, no es posible de un día para otro, la verdad que no, todo el sistema tributario en Argentina está detrás de los dólares de la exportación de la soja, entonces hay que salir de a poco, por supuesto, pero se puede hacer generando mucho trabajo. Y una de las formas es esa, ¿no? Generar las condiciones para la vuelta al campo, si se quiere, pero que no tiene que ser solo al campo, sino a medianas y pequeñas. Argentina vive, el dato este es increíble y lo tuve que chequear varias veces porque no podía ser. Porque además la imagen que tenemos de Argentina, y sobre todo cuando lo hablo en un encuentro que es internacional, no lo pueden creer. Porque la imagen de Argentina que tiene es la del campo, ¿vieron? El gaucho. O sea, creen que todos vivimos en el campo. Bueno, Argentina, el 92% de su población vive en ciudades. De distinto tamaño, ¿no? No es que todos. Pero bueno, 92%. Eso es una locura invivible. Esperen que acá tengo unos datos concretos de lo que es en la ciudad de Buenos Aires y... Ay, ¿dónde estaban? Esperen un segundo, porque los quiero dar justo, porque son todos 32, me voy a equivocar, si no. En Argentina el 92% de la población vive en ciudades. El promedio mundial es del 54%. Y es verdad que va aumentando, y pareciera que va. Pero, o sea, Italia tiene 70 y pico %. O sea, todo lo contrario de lo que uno cree. Ajá. Y Argentina tiene 92%. Concentrada, o sea, ese 92% en un 30% de su territorio. Y en el área metropolitana,
de Buenos Aires, o sea, el famoso AMBA que ahora todos hablamos porque no podemos controlar el coronavirus, y es por esto, no es casualidad, ¿no? Que es el 0,4% de la superficie del país, 0,4%, vive el 32% de la población. Esto es inviable, no, si no confrontamos con eso no podemos seguir hablando hasta que no podamos más. Entonces la pandemia sí. No, que digo, también tiene mucho que ver esos datos con el tema de la producción de alimentos, porque pienso, ¿no? Nosotros, por ejemplo, acá en el partido tenemos que salir a comprar, por ejemplo, las frutas y verduras orgánicas. Y viajan, hay muchas frutas. El otro día te escuchaba contar un ejemplo del choque de 2 camiones. Que si querés podés contarlo, porque es una anécdota. Sí, yo lo vi, no me acuerdo si lo leí en un libro, ya no me acuerdo, pero siempre me causa gracia ese. Podríamos hacerlo acá algún día, buscar acá el choque que hubo. Pero este fue un choque real, ¿no? Que chocaron en España 2 camiones que venían en una ruta, obviamente en distintos sentidos, ¿no? Uno iba para Holanda y el de Holanda iba para una ciudad española, que no me acuerdo cuál era. Chocan y bueno, cuando chocan se sale todas las cargas de los 2 camiones y los 2 camiones llevan lo mismo, llevan tomates, ¿no? Uno llevaba para el lado y el otro una locura, es lo que quiero decir un poco para contar la locura de lo que es la distribución, etcétera, en todo el mundo, ¿no? Donde viajan, la leche que toman ustedes quizás fue sacada de una vaca que está cerca, pero va hasta General Rodríguez, porque ahí está la Serenísima, y después vuelve, es una locura, es un viaje, pareciera que fuese para un sachet de leche. Eso es una de las cosas fundamentales, y es donde íbamos, ¿no? Ese cambio hay que hacerlo. Los cordones urbanos lo que hacen es eso, ¿no? Los cordones urbanos lo que hacen es en primer lugar, generar alimentos sanos, frescos, baratos, para las propias poblaciones. Empieza un círculo virtuoso increíble. Vos generás. Para eso tenés que garantizar, hay un concepto muy interesante que lo llevó a cabo y que lo sigue impulsando, que es el movimiento arraigo, que es Paco Durañona, que lo hizo en San Antonio de Areco. La verdad que es muy interesante. Nosotros nos fuimos con Maristela para el libro, nos pasamos ahí un par de días en San Antonio de Areco viendo, a pesar de que ahora ya no es más intendente porque no podía reelegir, ¿no? Porque tenía 2 mandatos. Pero había hecho una cosa interesantísima. Una de las cosas que hacía el movimiento arraigo tiene que ver con eso, es generar condiciones para la vuelta. ¿Qué quiere decir generar condiciones? O sea, no es solo, una de las cosas es tierra, por supuesto, acceso a la vivienda, pero incluso también buena educación, buena salud, o sea, lo mejor. O sea, buena infraestructura, buen internet ahora, ¿no? Ahora todas estas cosas que son nuevas, hasta incluso ocio, recreación, o sea, garantizar condiciones, porque esto es lo que nos pasa a los porteños, bueno, yo acá tengo el hospital, la prepaga, y estoy tranquilo, entre comillas, ¿no? Porque nos enfermamos 10 veces más que ustedes, digo, estoy generalizando, no es que todos somos iguales. La escuela, eso, bueno, tenemos acá la escuela, es decir, y obviamente la universidad, etcétera, que eso es verdad, ¿no? Entonces terminamos siendo máquinas succionadoras, incluso de gente, debe haber un montón de gente de Mar Chiquita que habrá venido a estudiar, o se va a Mar del Plata, o se va a estudiar a Buenos Aires, ¿no? Una carrera, etcétera. Eso pasa y lo sabemos muy bien, o Córdoba o Santa Fe. Una de las cosas que hizo en San Antonio de Areco es conseguir una universidad. Entonces, y garantizó la educación desde los 35 días. Entonces eso ya empezaba, y construyó una escuela secundaria a todo trapo, de primer nivel. Digo, y lo hizo con fondos públicos municipales, bastante, o sea, no es que necesitó, tampoco que cambió todo, pero es interesante. Y después hizo un convenio con la UTT, la Unión de Trabajadores de la Tierra, dijo, bueno, yo te voy a dar tierra y ustedes generan alimento acá, y creó un mercado, una especie de abasto local, un mercado municipal que compraba alimentos. Nosotros le hablamos esto, imagínense si la ciudad de Buenos Aires le compra a pequeños productores, el poder de compra de la ciudad de Buenos Aires al servicio de la agroecología y de otra agricultura, más bien, si se quiere, mucho más. Diciendo, bueno, las escuelas de la ciudad van a comprar esto. Entonces haces el doble efecto. Creás trabajo, un montón, lo consolidás, porque además le das certeza, le das tiempo. Y los chicos y chicas de los colegios, los niños y niñas, terminan comiendo alimentos sin agroquímicos. Tan fácil, pareciera. Y no es más caro, les puedo asegurar. Y después decir, bueno, y los hospitales también. Vamos a poner, ¿qué más queremos? Que los enfermos coman, o quienes se están recuperando, coman alimentos sin agroquímicos. Y después lo metemos en el poder de compra de las grandes ciudades.
o de las pequeñas y medianas. Y general, bueno, lo que hacía también en San Antonio de Areco eran ferias de todos los fines de semana, entonces se llenaban las ferias los fines de semana y los productores presentaban. Entonces vos generás un efecto virtuoso. Después también trabajó muy bien el tema turismo rural, entonces como está a 110 kilómetros de Buenos Aires, generaba mucho turismo que iba por el día a comer, entonces se nos dejaba ir. Se hacía un círculo realmente interesante. Digo, no es solo San Antonio de Areco, pero digo, es una muestra de cómo generando esos cordones vos generás un círculo virtuoso por todos lados. Por todos lados, y ya ustedes no tendrían que comprar las frutas y verduras. Obviamente que alguna que no se pueda cosechar ahí, es obvio, ¿no? No es que todo se pueda hacer, pero bueno, lo fundamental va a estar. Hay ecología, hay agroecología hasta en Tierra del Fuego, ¿no? Que lo hacen ¿cómo se llama? Con invernadero, etcétera, así que no es... Aprovecho, Enrique, el ejemplo de San Antonio de Areco para poder trasladarnos y hacer un cambio, digamos, a nuestro partido y también un cambio a una mirada legal por ahí tuya en ese sentido, ¿no? Nosotros, como yo contaba al inicio, estamos viviendo una situación con la nueva ordenanza, ¿no? Que se aprueba de manera unánime en plena pandemia. Increíble. Y sin participación ciudadana. Teníamos un amparo de 1.500 metros del juez Casas, en donde también... ¿El juez federal Casas? Sí. ¿Te acordás? De la Cámara 15, creo que es, de Mar del Plata. Lo que tiene es que, bueno, el fallo de él que ponía, ¿no? 1.500 metros de amparo hasta que el partido de Mar Chiquita regule porque no había una ordenanza. Lo que pide expresamente es que cuando vayan a llamar a sesión se le dé aviso, ¿no? En la ordenanza. Entonces la pregunta que yo te quería hacer es, digo, nosotros no sabemos bien por qué el juez pide eso, creemos que tiene que ver con la cuestión de la participación ciudadana y de la transparencia, ¿no? En las cuestiones de ordenanza ambiental, en este sentido. Nada, quería ver ese pensamiento tuyo, digamos, en ese sentido, porque el municipio no dio aviso de esa fecha. Bueno, digamos, eso puede ser que sea que rompa, digamos, con la ordenanza, que es ilegal o no. Yo creo que hay otros motivos que la hacen más ilegal, ¿no? Que es el principio de no regresión ambiental, fundamentalmente, ¿no? Si había como una especie de prohibición, habría que estudiarlo con más detalle, etcétera. Es realmente escandaloso igual en primer lugar, ¿no? Las condiciones, etcétera. Rompe principios básicos de convivencia democrática, ciudadana, que tiene que ver con que estamos en una situación totalmente de emergencia mundial, ni siquiera es local, mundial, donde todos estamos encerrados, donde todos estamos angustiados, donde todos estamos tratando de sobrevivir, donde muchos de ustedes que estarán escuchando, de Chiquita o de otros lugares, pero Chiquita, que viven del turismo y no saben qué hacer, qué va a pasar, o sea, con angustia, es en ese marco de excepcionalidad, se pongan a algo a legislar que podrían haber esperado 3 meses, ¿no? O sea, supuestamente en septiembre, octubre va a haber cierta normalidad, y sobre todo ustedes que están más cerca de eso. Es decir, y donde la participación ciudadana podría haber sido mucho real y concreto. Y no hacerlo de esta manera, que es como hacerlo un 24 de diciembre a la noche, como se han hecho en muchos lados, cuando que se quiere engañar a la población. Y hacerlo de esa manera, además, para confrontar con un fallo judicial, ¿no? Es decir, como una respuesta al fallo judicial y una especie de soberbia absoluta, no solo del Consejo Deliberante, sino del Poder Ejecutivo Municipal, ¿no? También una soberbia, una mirada que fue contestada por la población de forma contundente, ¿no? Eso es interesante. Yo les contaba que la repercusión que tuvo el caso Mar Chiquita es mucho más allá de lo que se creen, ¿eh? Fue uno de los grandes casos que nos vamos a acordar en la pandemia, ambientales, ¿no? Donde hubo una respuesta de la población, a pesar de todo lo que les conté. Porque no es fácil para alguien ir, sacar el auto, meterse ahí en una caravana, donde uno tiene miedo de contagiarse, porque esto además fue hace bastante, cuando la cosa estaba un poco peor, ahora Mar Chiquita está bastante bien, pero ahí estábamos todavía en la incertidumbre, etcétera. Yo creo que es manifiestamente inconstitucional una ordenanza que permita de cualquier manera afectar la salud y la cuestión y la naturaleza o el ambiente. Y eso lo hace manifiestamente constitucional. Ahora hay que ver los pasos legales a seguir. Por suerte,
tienen buenos abogados, ¿no? Así que eso es fundamental. ¿Qué mirada tenés sobre el acceso a la información ambiental pública, ¿no? Al acceso público a la información ambiental. ¿Cómo ves las leyes y cómo ves que funciona realmente en ese sentido? No, bueno, es una de las piezas claves, ¿no? Para proteger algo lo primero que hay que hacer es conocerlo, ¿no? Entonces el concepto de información tiene que ver con eso. Y está relacionado con un montón de cosas. Está relacionado con el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. O sea, el procedimiento de evaluación de impacto ambiental lo que busca es conocer mucho qué va a pasar. Y después hacerlo público y hacerlo. En este caso, por ejemplo, también, ¿no? Ese proceso que nunca estuvo. De evaluar, bueno, ¿por qué pongo la distancia que pongo? Y eso no va a afectar, bueno. Lo que hace que es lo que destruye la constitucionalidad de algo es cuando la información ambiental se corta, ¿no? O cuando no se estudia el posible impacto, que es lo mismo. La ausencia de información hace que se invaliden procesos. En materia ambiental, ustedes saben que el derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano, que está en el artículo 41 de la Constitución, es lo que llama un derecho deber, porque nos dan el derecho, pero también nos ponen el deber de protegerlo. Y para poder protegerlo y cumplir con esta manda constitucional, yo necesito información. La información ambiental está en la propia Constitución. No necesitamos ni siquiera una ley. Sin embargo, hay una ley nacional de información ambiental. Ustedes saben que la ley de información ambiental salió incluso antes de tener una ley de información en general. Una ley bastante interesante, bastante amplia, que pocos conocen. La ley 25.831. Que además es una ley de presupuesto mínimo, es decir, que se aplica en todo el territorio. Hay una obligación de informar de la forma que diga la ley, y bueno, y obviamente hay leyes provinciales que a veces son mejores, pero no se pueden invocar para no... Pero bueno, información es clave. Bien, ahí recién leía uno de los comentarios que cuentan, ¿no? Que hubo en este caso algún informe de impacto ambiental de las partes, pero que, digamos, es sesgado también, ¿no? En ese sentido. Bueno, no sé cómo fue en ese caso, no quiero... Pero seguramente, si lo hizo una de las partes, obviamente que no tiene... ¿Dónde puedo leer los comentarios yo? Bueno, no, pero en YouTube. No, yo te los voy a... Ahora vamos a dar... ahí vale. Hay 2 o 3 preguntas ya dando vueltas. De la gente que nos está escuchando. Yo voy por ahí con la última mía y ya retomamos, que tengo 2 o 3 ahí en espera de las personas, e invitamos a que puedan seguir preguntando, sea del caso local o algo también sobre el pacto ecosocial o que les haya quedado ahí dando vueltas. El nuevo Código Civil y Comercial habla de derechos de incidencia colectiva, ¿no? En el caso local, esto que decíamos hoy, son todos productores que vienen de afuera, digamos, que no son del partido, a producir soja y demás. ¿Cómo va y qué dice el nuevo Código Civil y Comercial en cuanto a eso, digamos, ¿no? ¿Qué pesa más? ¿El derecho a producir, el derecho industrial, el derecho de propiedad o un derecho, por ejemplo, como el de la salud, que tiene que ver con incidencia colectiva? Bueno, eso es interesantísimo. Es parte de la génesis del derecho ambiental, ¿no? El derecho ambiental, yo siempre digo que es como, esto es muy para abogados, ¿eh? Si hay estudiantes y eso, no es para abogados, digo, porque no se entienda, pero es como que nos gusta mucho a quienes estudiamos derecho y eso. El derecho ambiental es como una especie de flecha que está prendida a fuego en la punta, ¿no? Y a medida que va atravesando el ordenamiento jurídico lo va transformando. Y transforma el derecho penal, el derecho comercial. Eso, o sea, y por eso es tan dificultoso a veces de aplicar. No solo porque muchas veces confronta con los modelos productivos o modelos de mal desarrollo, que son dominantes, entonces eso, sino también porque los jueces, los operadores jurídicos no están preparados muchas veces para entender esta nueva dinámica y cómo ha transformado. Entre otras cosas, limita notablemente el derecho ambiental y el derecho a propiedad. El derecho a propiedad que nace en nuestro país de manera absoluta, bueno, se va limitando, ¿no? Se va limitando porque la propiedad tiene una función social, pero también tiene una función ambiental, ¿no? Si yo no puedo hacer lo que quiera porque yo soy el dueño. ¿Qué quiero decir? Si yo tengo un bosque nativo, no puedo derribarlo, pero es mío. Antes sí, la lógica del derecho a propiedad era que yo podía hacer lo que quiera, y hasta el subsuelo, hasta el cielo, esa era la que nos explicaba la visión más liberal
del derecho ambiental. Lo que hace el derecho ambiental es limitar eso. Limitar, y el ejercicio de nuestros derechos, entre ellos el derecho a la propiedad, el derecho a producir, está limitado además por principios básicos, ya ni siquiera por el derecho ambiental, que es el de no dañar a otro. Es un principio del derecho romano, tiene siglos, el no dañar a otro. Incluso hay fallos de la Corte Suprema del siglo XIX en ese sentido, cuando no existía la noción del derecho ambiental, o ni siquiera los principios. Hay fallos en ese sentido de que nadie tiene derecho adquirido a contaminar, por ejemplo. Bueno, yo ya tengo la autorización, no importa. Si comprobamos que tiene una afectación en terceros, se dará para atrás. Y eso hay distintos fallos. Muchas veces es difícil, el derecho y los operadores jurídicos y la justicia, etcétera, está muy acostumbrada, o en realidad está, más que acostumbrada, está preparada para un choque en una esquina de dos autos, para esos daños. Uno saca la fotografía y más o menos dice, bueno, el daño es de 100.000 pesos, y porque traigo dos recibos de dos presupuestos, de dos talleres que dicen que, bueno, bien, se lo indemniza, listo. El derecho ambiental es para una clase esto, pero digo por el tiempo, no porque yo pueda dar una clase, sino por el tiempo. Pero el derecho ambiental es una vuelta de tuerca más, que pone, por ejemplo, la obligación de recomponer. Entonces el derecho está acostumbrado a indemnizar. Y ahora recomponer, ¿cómo recomponer? Sí, hay que volver las cosas del estado anterior. Y además no se puede permitir algo que provoque un daño. Y además el daño ambiental, la mayoría de las veces, es difuso, es silencioso y es retardado en el tiempo, que esa es otra de las características que lo hace, que genera mucha impunidad. Como les dije, el derecho, incluso el derecho penal, está preparado para una lesión, el delito de lesiones. A ver, tráeme, ¿cómo está? ¿Está golpeado? A ver, que me lo diga. Sí, tiene una fractura en el brazo. Bueno, ¿quién se la hizo? El otro con el palo en la mano. O lo mató, el delito. En cambio, en estos casos, no, bueno, yo respiré una sustancia y me siento un poco mal, y los médicos que no saben, bueno, veremos, y quizás en unos años es un cáncer. Y uno se muere. Y así en las ciudades vivimos con muerte de familiares que pueden morir de cáncer, y jamás lo atribuimos a que quizás vivía al lado de una tintorería que usaba, que hasta hace poco, en Buenos Aires, por ejemplo, hasta hace 8 años, 9 años, que salió una ley, utilizaba, no me acuerdo de la sustancia, que estaba totalmente prohibida por cancerígena, todas las tintorerías de la ciudad, y las emitía. Claro. Seguro que hay enfermos de cáncer por eso, y uno que termina diciendo, no, mi tía murió de cáncer, pobre, qué mala suerte, la genética, así, pero nunca lo atribuimos. Eso genera mucha impunidad ambiental, y eso es un montón de cosas. O sea, la gente que vive al costado del riachuelo, en el riachuelo de la ciudad de Buenos Aires, ese lugar es tan contaminado. En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, la mortalidad se triplica casi. Sí, es muy concreto. Pero nadie le echa, bueno, sí, se triplica. También tiene que ver la pobreza, porque son lugares pobres, pero también donde es que están respirando. Eso es muy concreto, ¿eh? Entonces eso es lo que pasa también con esto, ¿no? Bueno, 15, a ver, tráeme. Lo que quisieran es que fumiguen y caigan muertos 20 personas, eso quieren que les mostremos, para que nos crean. Pero que caigan en el momento muertos, no con el tiempo, o sea, como... Y ahí el derecho pareciera que reacciona, ahí sería un escándalo nacional, irían las cámaras, ¿no? Pero como es que, no, bueno, lo internaron, pero ya salió, o bueno, le agarró un ataque de asma, y lo vamos acumulando. Eso es lo perverso de lo ambiental y lo que no está preparado el derecho. Enrique, me abriste una última pregunta, ahora sí, mía, que tiene que ver con que dijiste que, bueno, esto es un lenguaje muy para abogados, ¿no? Esto me acuerdo porque me lo contó un conocido y me lo preguntaba también. Y decía, bueno, las leyes ambientales en realidad no son, por ahí tienen un lenguaje, digamos, legal, pero en realidad no son otra cosa que una herramienta para regular la vida de la sociedad, ¿no? De la vida cotidiana de la gente. Eso está bueno también, que se sepa, digamos, para la cuestión esta de participación ciudadana, ¿no? Es fundamental. Yo, a ver, lo que quise decir, porque capaz lo expliqué mal, dije, esto nos gusta a los abogados, no quise decir el lenguaje, no, creo que no dije lenguaje, porque a mí no me gusta hablar del lenguaje de abogados, porque si no nos entendemos, etcétera. Y no creo que las leyes ambientales tengan lenguaje de abogado, y como decís vos, no hay que tener miedo porque son muy fáciles de entender y hay que usar el sentido común. No crean que una ley solo la pueden leer los abogados o parecido a eso.
Porque muchas veces Juan, cuando dice, no, vos no la entendés la ley. No, sí, la entiendo. Acá dice tal cosa, es el sentido común, que lo tenemos todos. No hay que ser profesional de ninguna carrera. Eso es clave, ¿eh? Si algo que ustedes ven, y el sentido común le dice que está mal, está mal. No, le voy a explicar, en realidad, no. O sea, puede haber una palabra que uno no entienda, bueno, la googlea y la va a entender. O sea, si hay alguna palabra, como cualquiera de nosotros, como yo también lo hago, o sea, no por ser abogado conozco todas las palabras. Puede haber alguna palabra jurídica, bueno, esa es la parte que puede ser, pero nada más. Después el sentido común es clave, tanto para las leyes, pues las leyes, ¿quién las hace? Concejales, ¿quiénes son los concejales más chiquitas? Son vecinos. Sí. Acá, por ejemplo, en ese sentido también sí, está por, digamos, salieron a hablar en medios a nivel público, gente de la sociedad rural y de otros organismos, digamos, hablando y diciendo que ellos habían sido los que habían hecho la ordenanza, antes de que le llegue a los concejales. Increíble. Seguramente. Nosotros lo vimos en varias oportunidades, como incluso redactan normativas, increíble. Increíble eso. Pero bueno, yo creo que lo de Mar Chiquita, ¿y cómo está ahora? Ahora está a la espera. Se presentó un rechazo, digamos, del levantamiento, porque la otra parte pidió un levantamiento a través de que ya está dictada la ordenanza. Bien. Pero la ordenanza hasta el día de hoy no está publicada en el boletín oficial y nos sigue rigiendo, digamos, el amparo de los 1.500 metros. No, pero además hasta que el juez no levante la medida cautelar, no importa que lo publique en el boletín oficial. Lo tengo que leer, pero me imagino que debe ser así. Bien. Acá me corregían justo en ese sentido, dice, es juez provincial en lo civil y comercial. Casas, bien, exactamente. Bien. Buen dato. Bueno, levanto por ahí, si te parece, Enrique, como para ir incluyendo a la gente que nos está escuchando, algunas preguntas y comentarios que nos fueron haciendo. Acá Valeria deja y dice, tengo una pregunta. ¿Es una locura hablar de delito de lesa naturaleza en vez de lesa humanidad? Es buena esa. No. Se está hablando de esas cosas, Se está hablando hay un delito que se llama, que está dando vuelta en gran parte del mundo, conozco mucha gente, hemos participado en varios encuentros internacionales, que es el delito de ecocidio, en vez de genocidio, ecocidio. Y que tiene que ver con eso, con esas grandes hechos de la humanidad que destruyen gran parte de la naturaleza. Por ejemplo, un caso concreto hace poco podría ser los incendios en la Amazonía, ¿no? Eso que Bolsonaro dejando hacer, casi promoviendo. Yo creo que puede ser hasta, lo decíamos el año pasado, Bolsonaro podría ser como el primer caso ese, ¿no? Que se lleve a un tribunal internacional. Ustedes saben que los delitos así, ecocidios, genocidios, no tienen fronteras, hay un montón de características, ¿no? Se pueden jugar en otro lado, porque son tan graves, no prescriben, así hay un montón. Es algo que está dando vuelta en el mundo y como toda construcción jurídica tiene su tiempo, ¿no? Pero bueno, estas crisis sistémicas aceleran estos procesos y creemos que en el corto plazo lo pueden tener. Bien, por acá hay otra pregunta de Verónica que dice, ¿cómo se puede hacer legalmente para resarcir el daño ya causado en el ambiente, digamos? Es interesantísimo, y ahí de nuevo me puedo poner, hay una cosa interesantísima para los que les gusta el derecho, no tienen que ser abogados, ya no digo así porque si no parece, porque esto es interesantísimo, bueno, lo voy a hacer más corto, pero es interesantísimo porque tiene que ver con que, bueno, la Constitución ¿qué dice? El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, es decir, volver las cosas al estado anterior. Esa es la primera obligación, y es una obligación que no existía en el derecho argentino. Lo que existía era la obligación de indemnizar cuando uno genera un daño. El problema es que la mayoría de las veces, en materia ambiental, es imposible recomponer. Si yo corto un árbol, vamos a poner un ejemplo, un bosque, yo no puedo pegar el árbol de nuevo, un árbol de 100 años, puedo plantar. Entonces, eso ahora, el derecho ambiental es muy nuevo. Piensen que en el año 94 recién se puso en la Constitución, y se puso esta obligación. Entonces todo esto está en disputa todavía, o está en construcción. Entonces por eso nuestras demandas son tan largas, las demandas ambientales, porque cada concepto, cuando uno ejecuta un pagaré, digo para que entiendan, cuando un abogado hace una ejecución de un pagaré, tiene 4 carillas una demanda de esa, porque está todo explicado, ya está todo resuelto.
Es decir, pone, venció tal día, menos de 4 carillas. Puede tener 2 carillas. Venció tal día, no pagó, listo. En cambio acá cada concepto que uno pone, cada conceptito tiene que explicarlo. Entonces termina siendo nuestra demanda enorme. Seguro que la que hicieron ustedes debe haber sido enorme. Porque cada concepto, no, ¿cómo? El derecho y el principio precautorio que invierte la carga de la prueba, porque es interesantísimo, el principio precautorio invierte la carga de la prueba, ya que eso para los operadores jurídicos les rompe la cabeza. Claro. Porque están acostumbrados, operadores, digo, abogados, legisladores, bla, de que quien dice algo tiene que probarlo, ese famoso, no, en materia ambiental, quien introduce una sustancia o una actividad a la sociedad tiene que probar que no va a producir un daño. ¿Cómo es? Bueno, vos tenés que probarme que no vas a hacer daño, y no yo probarte que a 150 metros vas a generar un daño o a 100 metros. Claro. Entonces, no, lo que decía era, en materia ambiental empieza a jugar un montón de juegos. Perdón, no valga la redundancia, un montón de circunstancias. Por ejemplo, la causa Mendoza, que es la causa de Riachuelo, la famosa causa de Riachuelo que estuvo ante la Corte, muy conocida, que unos vecinos hicieron contra grandes empresas, le pedían, por ejemplo, para resarcir el daño ambiental ya hecho y que no tiene posibilidad de recomposición, que se obliga a los demandados a, por ejemplo, en este caso era construir hospitales en Acuña. Una forma de compensar. Entonces ahí empieza. O por ejemplo, si uno tira un árbol que estaba protegido, podría ser, como no hay forma, obligarlo, estoy dando ejemplo chiquito, ¿no? Obligarlo a plantar 10 árboles, para compensar ese árbol que tenía un efecto. Y lo mismo un montón de cosas, ¿no? Entonces, eso está también en construcción y muchas veces, y no está resuelto para nada, la parte, incluso ni la Corte, porque la Corte en la causa Mendoza no lo resolvió eso. Y nunca hizo pagar por el daño ambiental colectivo, jamás. Eso está en construcción. Hay un fallo que, si bien no es ambiental, interesante en Tandil, se llama cuerpo muy se lo lleva por delante, ¿no? Entonces, bueno, el derecho dice, bueno, no se podía pegar la obra de arte porque ya está, para cómo había muerto quien lo había hecho. Entonces, por un lado está la indemnización de cuánto valía en términos reales. No sé, costaba 100.000 pesos, no sé. Bueno, que pague 100.000 pesos. Pero había un daño moral colectivo también, que era lo mal que le hizo a la sociedad, que ya no esté más. Claro. Y creo que ahí lo obligaron a no solo pagar la indemnización, sino a hacer un parque para que la sociedad pueda disfrutar y de alguna manera compensar. Y eso en materia ambiental hay cosas así dando vuelta, ¿no? O construir hospitales a quien produjo un daño colectivo o algo así, para compensar, más allá de cómo se compensa cada uno individualmente, ¿no? Sí. Claro. Ahí estamos hablando de compensación de daño. Tiene que ver, ¿por qué no?, en la cuestión del control, ¿no? Hacer foco, digamos, en la cuestión ambiental más fuerte en el control y no llegar a tener que después resarcir un daño, ¿no? La columna vertebral del derecho ambiental y la cuestión ambiental es la prevención. Actuar antes. Más que el control, o sea, no permitir. Por eso el principio preventivo y precautorio son claves. Ese lo tenemos que comprender todos, no los abogados solamente. El principio de prevención son 2 principios que están en nuestra Constitución, en nuestra Ley General de Ambiente. Principio preventivo y principio precautorio. Parecen lo mismo, pero no lo son, Son parecidos, pero no. Estos son la columna, eso sí son la columna vertebral del derecho ambiental. Sin ello no existiría. Prevención actúa sobre la certidumbre, sobre lo que la sociedad sabe y conoce que hace mal. Entonces, no lo podemos permitir. Si yo sé que le voy a poner al agua de red cianuro, voy a matar gente, está prohibido. Digo, para irme a un extremo. Hay cosas que están, bueno, eso no se puede permitir, hay que prevenirlo, hay que actuar antes, ¿no? Esperen un segundo. Sí, fumigarlo, sí, por favor. ¿Se escucha? No. Ah, bueno, el micrófono es bueno. No, muy de fondo. ¿Cómo? Te está pidiendo los auriculares. Te está pidiendo los auriculares para ir a jugar. Se está jugando, se está peleando con alguien con alguno de esos juegos que hay ahora en la... No, yo digo, vos decías lo del cianuro en el agua, digo, tirar veneno a los campos. Bueno,
a 150 metros. Por eso, ahora hablamos de eso, porque pero quería diferenciarlo con el precautorio, que parece lo mismo que no lo es, actúa sobre la incertidumbre. Sobre lo que la sociedad, hay dos supuestos de incertidumbre, y ahí tiene que ver la información. Sobre lo que no se conoce, como esta sustancia es nueva, no hay nada. No se conoce, es algo nuevo, es decir, la ausencia de información sería, o sobre lo que no hay certeza científica, es decir, hay varias bibliotecas. No, bueno, esto hace bien, esto hace mal, no se sabe. Ante eso, el principio precautorio lo que hace es también decir, paren, y invierte la carga de la prueba. Ahora probame vos, porque o no hay información o no hay certeza científica. En materia de agroquímicos, hasta no hace mucho, o hasta hace unos años, usábamos el principio precautorio. Yo creo que ahora hay que usar el preventivo. ¿Qué quiero decir? Ya tenemos certeza de lo que hacen los agroquímicos. Pero aún el que no cree o duda, bueno, el principio precautorio. Bueno, con el glifosato, para mí no hay duda de lo que hace, para mí hay certeza científica, porque los que apoyan el glifosato son todos relacionados con el sistema, los científicos, etc. Pero aún, si vos decís no hay certeza y hay dos bibliotecas, bueno, demostrame vos. En el caso de los 150 metros, se disparan los dos. O sea, se pueden disparar. Para mí se dispara más el preventivo, en el sentido de que hay certeza de que a 150 metros genera la deriva, etcétera, bla, 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 termina en las cabezas de la gente, ¿no? Y no se puede permitir. Pero aún así, si quieren, invertamos la carga de la prueba y ustedes tienen que probarme de que no van a, bajo ningún concepto, va a llegar agroquímicos, cosa que es imposible a 150 metros, incluso hasta 1500 metros, en muchos casos también llega, o sea, pero es más razonable, obviamente, que a 150 metros. Perfecto. Acá pregunta Alejandra, María Alejandra, ¿hay suficientes normas ambientales en la Argentina? Dice. Sí. El problema es cómo hacemos para que se apliquen, ¿no? El problema es la aplicación efectiva de las leyes. Se pueden haber más leyes. Ahora estamos, por ejemplo, estaría bueno que la ley de humedales pueda salir, que es algo que es una vieja disputa. Ustedes, bueno, ahí más chiquita ni hablar. Pero no es que nos faltan normas así desesperadamente. Tenemos buenas normas. Incluso hay normas, la ley generalmente es muy buena. Salió en un momento del 2001-2002, increíble. Por eso salió, creo, estábamos en otra, ¿no? Y salieron con principios muy buenos. Los principios el principio preventivo y precautorio están en esa ley. Y es muy interesante. Algo que después, incluso hubo proyectos para tratar de modificarlo. Por suerte nunca avanzaron. Bueno, hablaste la ley de glaciares, la ley de bosque, la ley de glaciares son muy buenas. Pero no logramos su aplicación efectiva, ese es el problema, ¿no? Hablaste de ley de humedales y tenía acá una también por otra lucha que se está dando en el territorio regional en cuanto al ambiente, que tiene que ver con los desarrollos inmobiliarios, ¿no? Hay un grupo en particular que es IRSA, que es un grupo sojero inmobiliario, ¿no? Digo por las dos cuestiones. Y hablaste y minero. Bien, bueno, es un modelo extractivista, digamos, que va más allá de la producción agrícola ganadera, ¿no? Y en ese sentido, una mirada tuya de esto de la especulación inmobiliaria y la cuestión de los barrios privados, ¿no? Como un modelo extractivista urbano. Bueno, nosotros de acompañar distintas luchas, así, rurales o no urbanas, y también, porque nosotros tenemos, en la ciudad de Buenos Aires tenemos nuestras propias luchas, que tienen que ver fundamentalmente contra la especulación inmobiliaria, con el problema de vivienda, etcétera, o por lo menos esas que participamos, ¿no? En un momento dijimos, vamos a poner un nombre a esto, ¿no? Porque es la misma dinámica. O sea, hay grandes corporaciones, como IRSA, que juegan en connivencia con los poderes públicos, que desplazan población, que acumulan por desposesión, que degradan el ambiente. Son todas las mismas características que el agronegocio, o que la gran minería, o que el petróleo en la Patagonia. Y dijimos, bueno, vamos a llamarlo extractivismo urbano, ¿no? Y eso hicimos hace unos años para caracterizarlo de la misma manera. Es decir, en Buenos Aires o las ciudades no hay petróleo, no hay oro, pero sí hay grandes corporaciones y hay tierra pública que es la que quieren estas corporaciones.
Y lo que pasaba también es que muchas de estas corporaciones inmobiliarias gozaban de gran impunidad, incluso hasta de alguna simpatía pública, ¿no? Porque IRSA es los shopping de la ciudad. Qué divertido los shopping, etcétera, momentos de ocio, recreación. IRSA, ustedes saben, es el dueño de todos los shopping casi de Argentina, entre otras cosas. IRSA, nosotros lo tenemos muy bien investigado, IRSA, y hemos tenido varias demandas contra ellos. IRSA es uno de los grupos más poderosos de Argentina, que si juntás todas las propiedades que tiene la ciudad de Buenos Aires, tiene más de un barrio porteño. Tiene, por ejemplo, la ex ciudad deportiva de La Boca, que eso solo son como 20 hectáreas en la ciudad de Buenos Aires. Que la compró de manera irregular, todo, porque todo es así. Todos los shopping de Buenos Aires, la mayoría tiene una historia truculenta atrás. No es que compraron legalmente. Cualquiera, el shopping, ustedes sabrán cuando vienen, digo los que no están escuchando de todos lados, pero de Buenos Aires también, el Abasto, el Alto Palermo, incluso el último que hizo es el Arcos, todos con ilegalidades, todos. Y además es el mayor terrateniente sojero de Argentina, el mayor terrateniente, no es uno más, el mayor terrateniente sojero. Casi 1 millón de hectáreas tienen de soja. No hay nadie que se le acerque, ni siquiera Agropatel, porque Agropatel además no compra, ustedes saben que arrienda. Es decir, que el verdadero rey de la soja es Elstein, ¿no? El presidente del grupo ILS, que lo hace a través del grupo Cresud, que es como el ala de campo, pero también con minería, ¿no? Hace poco ya tienen varias participaciones en varios proyectos mineros, entre otros lo que acaban de poner dinero para comprar una parte importante del proyecto Suyai, que es el proyecto que está en Esquel. Esquel Chubut, que es donde nace la lucha antiminera en nuestro país, que es el famoso plebiscito del 2003, y le encendió todas las alarmas. El grupo INSA compra casi creo que el 50% de ese proyecto a muy bajo precio. ¿Por qué? Porque está parado por un plebiscito que se hizo. Pero vieron que esto no les importa nada. Por eso digo, no hay séptimo día de descanso acá, porque acá hubo un plebiscito que el 82% dijo que no quería eso, y estos tipos siguen. Incluso ahora lo vendieron, y ellos están muy acostumbrados a comprar muy barato y después usar sus tentáculos, porque son los mayores lobistas, tienen muchos tentáculos, además, en todos los partidos, en todos los gobiernos, muchos tentáculos, y después acomodan, como hicieron con todos los shopping, lo compraron muy barato, y después lo acomodan y lo construyen. Bueno, en este caso lo mismo, creen que yo creo que ahí subestiman al pueblo de Esquel, uno de los pueblos más aguerridos, y que de un ejemplo se estudia en todo el mundo Esquel, ¿no? Sí. Pero bueno, hacen así. Lo mismo hicieron con, por ejemplo, lo que le dije, la ex ciudad deportiva de La Boca, la compran a precio vil casi, porque solo la zonificación lo que permite es instalaciones deportivas. ¿Quién va a comprar eso? Ellos convencidos de que algún día, por ahora no pudieron porque lo venimos peleando, pero en cualquier momento pueden cambiar la zonificación y construir torres. Claro. Sí, acá nos pasa con la cuestión de Mar Chiquita, que es, ¿no?, la urbanización sobre un humedal, que por ahí los humedales son tierras inundables y demás. No se mira la cuestión ambiental de estos grupos y tiene que ver, ¿no?, con eso, una tierra barata que después la llevan y la hacen terrestre, ¿no? Porque en realidad los humedales son transicionales. Eso es muy común. O sea, lo primero que hay que hacer para construir un barrio cerrado, que se vende además, porque ¿cómo nos van a vender ese country, o como se llame, Mar Chiquita? Vuelve a la naturaleza. Sí, no nos van a decir eso. Vaya a la naturaleza. Lo primero que hay que hacer es destruir la naturaleza. Es decir, destruir las funciones más importantes que tiene un humedal, que es la característica de esponja, de absorción. Y es lo que pasó con todos los barrios cerrados de Gran Buenos Aires, y sobre todo en la zona norte, Nordelta, todo eso, que lo primero que hacen son meses y meses de camiones destruyendo, o sea, camiones con tierra para destruir las funciones, elevándolo. Eso es extractivismo urbano a ultranza. Bueno, ¿llevaron a Patricia Pintos ustedes ya para allá? Sí, creo que fue ella, ¿no? El año pasado o el anteaño. Tenemos charlas, pero sí, la conocemos, a Patricia, que es como una de las... Una genia, total. Sí, que ha estudiado el caso de Luján, ¿no? Luján, y anticipó después inundaciones que se llevaron se llevaron decenas de muertos y destrucción masiva, etcétera.
Claro, se construyeron sobre los lugares. Sí, esa iba a ser mi última, pero sí. Nobleza obliga. Damián acá nos pregunta, Damián Marino. Epa, Damián. Está, ojo sí. Con Damián, Fiel oyente, televidente de charlas. Un maestro. Representante de la ciencia digna. Yo lo quiero mucho también. Damián pregunta, ¿qué propuestas normativas o regulatorias se imagina para desalentar el uso de plaguicidas? Dice, independientemente de la agroecología, ¿no? Como para regular el uso de eso. Él dice independientemente, porque yo imagino dos. Yo creo que primero lo que hay que hacer es atender la emergencia. ¿Qué quiere decir? Necesitamos una ley nacional que prohíba las aéreas. Así. Ahora, las aplicaciones aéreas, que son las que más deriva tienen, igual Damián nos ha demostrado que hay derivas, pero necesitamos atender la emergencia ya y que ponga 1.500 metros terrestres de mínima. Es decir, una ley así, que diga, ahora atendamos la emergencia. Yo sé que no es suficiente, pero por lo menos empezamos a alejar, incluso de escuelas rurales, etcétera. Uno puede hacer cursos de agua. Incluso nosotros trabajamos en un proyecto así que está en el Congreso, que lo había presentado Pino Solanas. Nunca se pudo porque hay poderes muy grandes, y después, incluso Damián creo que vino a charlar sobre eso varias veces, muy generoso. Vino al Senado a contar a los senadores, etc. Y ahora lo tiene Leo Grosso, que lo presentó hace poco. Es decir, prohibir, esa es la emergencia. Y después, la cuestión es, necesitamos un plan nacional de reducción de agroquímicos que incentive cada vez más a salir de los agroquímicos, incluso con beneficios fiscales, etcétera, incluso promoviendo grandes impuestos al uso de agroquímicos, así que será cada vez más caro, generar y promover la agroecología. Pero promoverla quiere decir no solo darle simpatía, sino que tenga, el Estado tenga un rol activo en la promoción, tanto en la búsqueda de tierra, etcétera, como en promoción impositiva. ¿Vieron? Para promover a la gran minería nadie se pone nervioso, ¿no? Entonces le hacen beneficio impositivo, financiero, como no tiene ninguna otra actividad, como tiene una ley especial. En cambio, para promover esto, no podemos, ¿no? Bueno, que incluso, porque, a ver, el cambio de y la salida del agronegocio con agroquímicos, es también con los productores actuales, no es que ellos mismos tienen que transformarse y darse cuenta. Darse cuenta, incluso tiene que ser rentable no usar agroquímicos, que no lo es, yo lo sé que no lo es, pero hay que romper un sentido común. Entonces, imagino esas dos cosas como en principio, ¿no? Bueno, Enrique, agradecerte un montón el tiempo y la disposición también para el espacio desde la asamblea. Está bueno porque muchas veces también viste que la lucha nos pasa en las asambleas que nos hablan de que no hay conocimiento científico, de que las asambleas no sabemos, de que las asambleas que somos los únicos que tiramos piedra y nada más, y nos parece tener a alguien como vos, como Damián, como Kita, Gorman también, y las charlas que vamos a seguir teniendo son fundamentales también para el apoyo de nuestra lucha. Sí, eso es fundamental lo que acabas de decir, el tema de confrontar con eso de que creen que tienen el monopolio de los saberes, ¿no? Eso es clave. Hay que confrontar con eso. No hay nadie que sepa más de sus territorios que las propias comunidades, ¿no? Cómo actúan, etcétera. No hay monopolio del saber. Incluso la ciencia no es neutral, ¿no? Esto lo ha demostrado con el tiempo, y ahora lo reconocemos, Andrés Carrasco en su momento, él permanentemente decía, y él, que era un científico, revalorizaba los saberes locales. Y bueno, y ahí tenemos sus dignos herederos, como Damián Marino y otros, que hacen una ciencia digna. Pero que todo el tiempo nos cuestionan eso. Eso para nosotros es fundamental. La ecología de saberes para salir de estas cosas. Es revalorizar los saberes locales. Eso es clave. Así que muchas gracias, estoy re contento de estar acá. Ojalá que podamos encontrarnos personalmente pronto. Qué bueno, qué bueno. Bueno, muchas gracias, Enrique, y saludos a todos los que nos están escuchando por ahí. Un abrazo grande y la continuamos, ojalá que personalmente. Dale, un gran abrazo, gracias. Gracias.